Bien, listo. Entonces, muy buena tarde para todos. Hoy el tema se denomina títulos, valores. Es el tema que vamos a trabajar el día de hoy. Y pues para eso vamos a ver lo siguiente. Es importante tener claro, lo primero es qué es un título valor, o sea, qué son. No está hablando de un tema específico, por lo primero que es saber la teoría, el concepto de qué es. Segundo, pues vamos a ver cómo se clasifican. Luego, cómo se negocian. Cómo se clasifican en términos de rentabilidad. Y finalmente vamos a ver o hablar de los títulos valores más reconocidos en Colombia. ¿Ok? Bien. ¿Alguien tiene idea de qué es un título? En términos generales, ¿qué es un título? A ver, los escucho. Un reconocimiento. Un reconocimiento. Bien. ¿Quién habló? Daniela González. Bien, Daniela. Muy bien, Daniela. ¿Alguien más? ¿Es un documento que acredita algo? Es un documento que acredita algo. Bien, sí. ¿Quién habló? Daniela Sánchez. Muy bien, Daniela. ¿Quién más? Un contrato. Un contrato, sí. Bueno, entonces, el concepto que dio Daniela González, cuando habla de un reconocimiento, expresa en términos generales lo que es un título. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes se vayan a graduar de la universidad como administradores de empresas, la universidad les va a entregar un título. ¿Qué quiere decir esto? Que es un pedazo de cartón que les da el reconocimiento ante la sociedad, ¿cierto? Y ante el mundo después de convalidar en otros países el reconocimiento de tener un título profesional en administración de empresas. No sé si ustedes vieron una película, es algo viejita, pero se titula Corazón de... Se me olvidó. Corazón de Guerrero, algo así. El tema esta vez que en la película un muchacho nació pues en una familia humilde. Ustedes saben que en la antigüedad o uno era de la plebe, es decir, pobre, o de los nobles, es decir, de los ricos. Y los nobles pues tenían derecho a tierras, a títulos, ¿cierto? Y en ese tiempo, para poder competir en esa época, el deporte y, digamos, bandera, que era, no recuerdo cómo se llama el deporte, pero simplemente son dos personas en dos caballos, quien tienen una lanza, y ellos corren hacia al frente y ¡trum! La idea es derribar al otro oponente. Pero para poder participar, deberían tener un título que los reconociera como caballeros. Creo que es Corazón de Caballero, esta película. Y al final, pues él pues, por ser de la plebe, pues no tiene esos reconocimientos. Sin embargo, pues él se consigue unos títulos falsos. Y aparte de eso, tiene un pregonero que pues antes de salir al juego o a la batalla, digamos de esa manera, pues empezaba a mencionarlo. Entonces lo mencionaba con su nombre, hijo de tal, nacido en tal lado, con toda la curva. Y en ese orden de ideas, pues cuando la Daniela creo que también hablaba de un contrato. Entonces, cuando hablamos de un contrato, hablamos que un título prácticamente es un pedazo de papel, pero que dentro de él, pues se generan una serie de obligaciones, ¿cierto? Por dos o más partes, ¿cierto? Porque yo no puedo tener un contrato conmigo mismo. De pronto sí, pero pues digamos que ya es muy personal y nadie me va a obligar a cumplirlo, ¿cierto? Pero cuando ya existe un contrato con otra parte y aparte de eso está legalmente legalizado, pues ya el tema es un poquito más complejo. Entonces, en ese orden de ideas, pues tendremos que un título es el acuerdo entre personas. Cuando se habla entre personas, pues más de qué?
más de una, ¿cierto? Y se denominan contratos, ¿cierto? Lo que implica que los títulos valores pues, pueden ser entendidos como contratos que ya tienen determinados o especificaciones muy detalladas de su actuar y de su finalidad. Entonces, por ejemplo, si yo ya hablo de un contrato como una factura, ¿cierto? Entonces, una parte se compromete a entregarme X bien o X servicio y la otra pues se compromete a pagar el valor del mismo. Entonces, cuando ya se da ese acuerdo, ¿cierto? Que de hecho la factura es un título valor, ¿cierto? Entonces ya entraríamos a hablar de títulos que no dan reconocimientos en algunas circunstancias, pero que sí tienen términos de valor, es decir, que representan una cantidad de dinero. ¿Ok? Entonces, así a grosso modo es lo que es un título valor. Un contrato en el cual una o dos partes se obligan a dar parte, ¿cierto? Y la otra a recibirlo, pero a corresponder en lo concerniente, pues con dinero. Y pues vamos a ver que pueden haber dinero y dinero, ¿cierto? Bienes o activos versus dinero, y prácticamente así se da con activos. Es decir, ya puede ser dinero corriente, circulante, ya pueden ser partes de empresas, cuando hablamos de acciones, ya puede ser un inventario, es decir, cuando hablamos de facturas, de importes, ya puede ser una cuenta por cobrar, ¿cierto? Es decir, cuando hablamos de clientes o cartera, o cuando hablamos de simplemente una maquinaria, ¿cierto? Y otro tipo de activos. Entonces, no sé si queda claro qué es un título valor. Entonces, es un papel, ¿cierto? Que expresa un valor en términos de dinero y que existen más de una parte que se obligan a actuar dependiendo de las condiciones. Y podríamos concluir que los títulos valores son documentos negociables. ¿Esto qué traduce? Cuando yo hablo del negocio, ¿alguien me puede... ¿Qué pasa con el tema del negocio? Se pueden intercambiar, vender. Cuando uno habla de un negocio, ¿cierto? Cuando dice, no, es que voy para el negocio o tengo un negocio. Cuando uno habla de un negocio es porque yo puedo intercambiarlo, es decir, que puedo ceder sus ¿qué? ¿Derechos? Sus derechos, es decir, o ceder su dominio, ¿cierto? Sobre el mismo. Entonces, en ese caso, lo que realmente es lo que se hace cuando uno tiene un negocio es que las cosas que, como dirían por ahí, no se lo robaron, cambian de qué. Cambian de dueño. Cambian de dueño. Se transfiere el poder o el dominio. ¿Listo? No sé si tengan alguna pregunta. Todo es claro. Bueno, el silencio me dice que al parecer sí. Continuamos. Sí, Ahora, sí. clasificación, ¿cierto? Cuando los valores. Entonces, la primera clasificación hace referencia al contenido crediticio, ¿cierto? Crediticio. ¿Qué es de contenido crediticio? Pues son aquellos títulos, ¿cierto? Que me representan una deuda. ¿Cierto? Es decir, que cuando un documento tiene un contenido crediticio, es cuando una persona tiene una deuda ¿con quién? Con otra, ¿cierto? Y en este caso se obligan a pagar. Entonces, si yo hablase por decir algo de una ¿qué?
de una letra de cambio. Estoy hablando de un título de valor que tiene un contenido que crediticio. ¿Por qué? Porque muchas veces la letra de cambio que se dan entre personas naturales y en algunos casos jurídicas, ¿por qué digo algunos casos? Ya les explico. Jurídicas. Entonces, cuando una persona natural tiene una deuda con otra, entonces, como el tema de, ¿recuerdan la fe y la confianza? Cuando hablamos de fe y confianza, Sí, señor. pues ya nadie cree en los demás. Entonces dicen, no, pero ¿y cómo hago? Porque usted hoy me habla y está muy buena gente y es mi amigo y todo, pero si mañana ya no me quiere pagar, entonces ¿yo qué hago? Entonces, no, pues muy sencillo. Yo le firmo una letra, ¿cierto? Una letra de cambio en el cual una de esas partes se obliga a ¿qué? A cancelar una ¿qué? Una deuda, ¿cierto? Por cuestión de sea de venta de algún servicio, por préstamo de algún dinero. Claro que en la letra de cambio pues eso no se especifica. Lo que únicamente que se especifica es el valor que adeudado, de pronto algún tipo de interés, ¿cierto? Teniendo en cuenta, perdón, la que yo les pedí que consultaran. La usura. ¿Alguien sabe qué es usura? Interés. El interés máximo que se puede cobrar a un crédito. El interés, si digo que es el máximo, quiere decir que es el permitido y no sería. Yo no sé cómo utilizan ese término, pero realmente la usura es cuando se sobrepasa el límite superior o el máximo que se puede cobrar. Cuando se pasa de ese límite es cuando se incurre en ¿qué? En usura, es decir, cobrar más de lo que, de lo permitido. Entonces yo les pedí el favor que buscaran, ¿cierto? Dependiendo de las líneas de crédito o de financiación, existen en Colombia unas tarifas y unos límites en que las entidades financieras o los del primer grupo, ¿recuerdan? Crediticios, los bancos comerciales, las corporaciones financieras y las compañías de financiamiento comercial. ¿Cómo se llaman esas tres? ¿Qué nombres reciben? ¿Establecimientos de qué? De crédito, ¿cierto? Ellos tienen dentro de su portafolio unos servicios y cada servicio pues es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque cambia las obligaciones, cambia las variables y tienen algo ahí muy intrínseco que es el riesgo. ¿Recuerdan qué es el riesgo? ¿Qué es el riesgo? Se les dañó el micrófono a estos muchachos. Bueno, veo que nadie quiere hablar o quiere decir, porque no puede ser que no sepa. El riesgo simplemente es una situación probable de ¿qué? De fracaso, de perder, ¿cierto? De peligro. Entonces, si usted presta un dinero, pues corre el peligro que ¿qué? Que no se lo paguen. Entonces, debe buscar ¿qué? ¿Una qué? Una garantía que le permita minimizar ese riesgo, ¿ok? Entonces, dependiendo del tipo de financiación, pues se obtienen o se dan ciertas garantías. Entonces, recuerden que les pide pronto el hipotecario, ¿cierto?
pues el riesgo de perder es mínimo. ¿Por qué? Porque hay una garantía hipotecaria y aparte de eso hay una serie de seguros que le permiten a la entidad pues recuperar su dinero. Entonces, en este caso, entre personas naturales, pues digo, bueno, ¿y quién me da la garantía que usted me va a pagar? Dice, no, pues yo le firmo ¿qué? Una letra de cambio. Y en esa letra de cambio, pues usted se obliga en un tiempo a pagar una cantidad de dinero, que prácticamente normalmente se da por deudas, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a contener? Pues el girado, ¿cierto? El girador o la persona que adeuda, ¿sí? El valor que se adeuda, el tiempo en que debe pagar, la tasa de interés sin sobrepasar ¿qué? La usura. Y obviamente la firma de aceptación de quien tiene la obligación de pagar. Entonces, eso es una clasificación de contenidos crediticios. Cuando se tiene una ¿qué? Una deuda con otra persona. Y cuando uno habla de persona, entonces puede ser una natural o jurídicas. Entonces, una letra de cambio no la puede, digamos, generar una persona jurídica. En ese caso, cuando son jurídicas, lo que se hace o se firma es un pagaré. Un pagaré. ¿Ok? Pero una persona, digamos que natural, ¿cierto? Que le preste de pronto dinero a una jurídica, ¿cierto? Sí le puede hacer firmar una letra de cambio. Es decir, se da entre naturales y jurídicas, pero entre jurídicas y naturales no. Cuando hay una jurídica, digamos que tiene o presta el dinero o es el beneficiario, lo que ella hace firmar es un pagaré. Por eso no sé si aquí dentro de ustedes hay personas que tienen beneficio del pago del fraccionamiento de la deuda con la universidad, de la matrícula. ¿Alguien? ¿Ninguno? Todos son pudientes y pagan bien, eso está bien. Pero los que sí lo tienen, entonces la universidad lo que hace es que les hace firmar un pagaré. ¿Por qué, profesor? Porque la universidad es una persona ¿qué? Jurídica. Bien. Sigamos. De participación. Entonces, ¿qué es una participación? A ver, jóvenes. ¿Qué será participar? ¿Que hace parte de algo, de alguna organización? Que hace parte de. Entonces estamos aquí. En participación. Hace parte de. Bien. ¿Quién tiene otra? ¿Cumple alguna función dentro de cierto grupo o algo así? Cumple alguna función. Bien. ¿Cierto? Es otra cosa. Muy bien. ¿Quién más? Que actúa frente a otras personas o con otras personas. Bien. Entonces, vuelvo otra vez al término del grado. Entonces, cuando las personas se gradúan, entonces normalmente, ¿qué hacen? ¿O qué hacemos? Fiesta, ¿cierto? Y no necesariamente, pues, una fiesta, pues, que haya música, no. El hecho de que usted se reúna con su papá y su mamá y estén contentos y compartan, así sea un huevo, están de fiesta. O sea, no quiere decir que sea, mejor dicho, por todo lo alto, orquesta y todo. No, simplemente es un momento de celebración, ¿cierto? Pero si usted o sus padres dicen, no, es que vamos a hacer una pequeña reunión y entonces queremos invitarlos pues para que nos acompañen. Entonces, hay personas que hacen dos tipos de tarjetas. Uno que es invitación y el otro que es participación. Entonces, cuando usted lo están invitando es porque usted debe asistir al lugar y debe llevar regalo. ¿Ok?
Pero si ustedes lo están participando, simplemente le estamos contando que es nuestra hija o que mi hijo, que mi esposo, que se va a graduar y ya. Es decir, queremos compartir con ustedes alegría y ya no hay nada más. Pero no les están diciendo que vaya a dónde. A la celebración o a la reunión, digámoslo de esa manera. No sé si me hago entender. Entonces lo están haciendo parte de, sin que vaya a la reunión. Pero cuando hay invitación, lo hacen parte y aparte, valga la redundancia, tiene que ir, bueno, digamos que tiene no, sino puede ir o asistir a la celebración, ¿cierto? Y aparte, pues obviamente, celebrar este momento, pues, con un reconocimiento, que normalmente, pues, es un regalo. No sé si me hago entender. Entonces, en los de participación, ¿cierto? Así como aquí hay un ¿qué? Un documento o un escrito. Entonces, dentro de los que tienen valores, por ejemplo, si usted me invitan a un grado, pues ahí el único valor que están o que uno puede encontrar es que soy importante para esa familia y quieren compartir conmigo esa alegría, pero más nada. Sin embargo, cuando hablamos de títulos valores, entonces hablamos de las acciones. ¿Cierto? ¿Y qué es una acción? Pues simplemente es un pedazo de papel, ¿cierto? Que le certifica a alguien o a otras personas que usted hace parte de ¿qué? De una empresa o organización. Muy bien. Entonces simplemente es un papelito que dicen, oiga, usted hace parte de esa empresa. ¿Cómo qué? Como accionista. Entonces ese papel tiene valor, ¿ok? Así como la letra de cambio tiene valor, así como el pagaré tiene valor, así como un cheque tiene valor. Es decir, todos esos documentos tienen ¿qué? Valor. ¿Por qué? Porque es un título valor. Representa dinero, ¿ok? Bien. Vamos con el siguiente. Finalmente tenemos representativos de mercancías. Entonces, en los representativos de mercancías, pues podemos encontrar el más conocido, que es una ¿qué? Una factura. Entonces, ¿qué es una factura? Pues también es un documento, ¿cierto? Que le dices, oiga, usted me adquirió o me compró, ¿cierto? Una cantidad de artículos y esos artículos tienen ¿qué? Un valor. Cuando la persona entrega el artículo, ¿qué hay que hacer? Pagar el costo o pagar el precio, ¿cierto? Ahora, muchas personas ¿qué hacen? Pagan, pero no han ¿qué? No han recibido el artículo. Entonces, cuando le entregan el artículo, entonces ustedes se dan cuenta que la mayoría de las empresas le colocan un título que dice que ¿o qué? O entregado. ¿Qué quiere decir? Cuando ya dice recibido o entregado, es decir que la empresa ya recibió su dinero y a su vez la empresa le entregó el servicio o le entregó ¿qué? El artículo que compró, ¿cierto? Pero cuando no se ha hecho eso, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo en mi mano una factura que dice valor por, no sé, 100.000 por X artículo, digamos una olla express, se me ocurre. Pero si usted la tiene y no dice entregado, ¿qué quiere decir? Que usted puede ir con esa factura, ¿dónde? A la empresa y decirle, necesito que por favor me entreguen ¿qué? El artículo. ¿Por qué? Porque es que ya lo pagaron, pero no lo han reclamado, no se lo han entregado. Entonces necesito reclamarlo y lo entregan. ¿Por qué? ¿Y ya no hay que pagar? No, porque ya está ¿qué? Ya pago. Ese documento representa ¿qué? Valor. Y en este caso está representando pues un tipo de ¿qué? ¿Un artículo? De un tipo de mercancía, un artículo, ¿ok? Bien. Y pues también podemos encontrar
¿cierto? Importes de importaciones o exportaciones, ¿cierto? O que estamos transitando, eso lo utilizan mucho los que son ¿qué? Las compañías aduaneras o las compañías de transporte. Entonces, por ejemplo, fueron al puerto y reclamaron una mercancía, ¿cierto? Una mercancía. Y esa mercancía, pues, se la van a entregar con un documento. Ahora, ese documento es el que ellos pueden presentar a la hora de que los pare la policía y dice, no, es que esta es una mercancía que llegamos y está legalmente y voy para la empresa o para la aduana, ¿cierto? Y representa la mercancía que llevo ¿dónde? Ahí. Y esa mercancía tiene valor. O lo contrario, le dan el documento para que en el puerto le entreguen, ¿qué? La mercancía, porque no siempre los dueños de las mercancías están allá para reclamar sus importaciones o sus exportaciones en algunos casos, ¿ok? Entonces, eso es. No sé si tengan alguna pregunta. Profe, yo tengo una duda. ¿Y los cheques a qué parte pertenecerían? Los cheques pertenecen aquí tipo crediticio. Acá. Ok, profe, gracias. Entonces, los cheques, lo mismo. Entonces, cuando se giran, normalmente se hablaba de cheques posfechados. ¿Qué quería decir eso? Entonces, una persona que le adeudaba a alguien una cantidad de dinero, le giraba un cheque y le decía, cóbrelo en 30 días. ¿Cierto? 30 días. Quiere decir que si usted va antes de 30 días, no va a encontrar fondos, vaya en 30 días o después. Y la persona, pues, digamos, le quedaba como garantía de la deuda, ¿qué? El cheque. Pero si usted lee el Código de Comercio colombiano, no existen cheques postfechados. ¿Esto qué quiere decir? Que un cheque es pagadero a la vista. Quiere decir que si alguien le gira un cheque, usted automáticamente puede ir a la entidad financiera para decirle, páguenme. Pero allá le van a decir, no, no es fondo. Entonces tienen que protestar el cheque y decirle por qué se protesta el cheque. ¿Cierto? Entonces dicen, no, es que la cuenta está cerrada, no hay fondo, etc. Pero eso pues tiene unas consecuencias, tanto jurídicas como penales y pecuniarias, ¿no? Entonces, pero la gente lo hacía más de confianza, digamos, de cultura, o como diría el Código del Comercio, de costumbre mercantil. Pero si alguien le quisiera, digamos, hacer el daño a otra, le gira un cheque y dice, no, cóbrelo entre 15 días porque no tengo fondos. Y va y lo cobra, entonces el banco tendría que protestar el cheque y decirle por qué, y yo podría divinamente ir a demandar a la persona, porque eso es un delito, ¿ok? Prácticamente. De hecho, culturalmente hay gente o entidades financieras que dicen, recibimos cheques postfechados. Entonces, es un título valor, ¿cierto? Porque ese papelito representa una cantidad de dinero. De hecho, hasta adquirir el cheque como tal en blanco, pues tiene un valor. Las chequeras se las cobran a los dueños de las cuentas corrientes y eso vale, ¿ok? Eso no es regalado. Es decir, por ende, tiene valor. Bien. ¿Alguien más? Bueno, parece que no. Entonces vamos a continuar. Bien, negociación. ¿Qué es negociación? Ustedes ya están viendo negociación. Hay un núcleo temático que se llama negociación. ¿Qué será negociar? Ya hablamos de eso, ciertas cosas. ¿Un acuerdo? Entonces, cuando hay negociación es porque alguien está en un punto y alguien está, ¿qué? En otro punto. Y necesitan llegar a ¿qué? A un acuerdo. Para llegar a un acuerdo, si hablamos en términos económicos, por ejemplo, yo hablo aquí de oferente y ¿de quién? Demandante. ¿Recuerdan cuál es la ley de la oferta y la demanda?
Entonces, el oferente va a querer vender a un precio más elevado, ¿cierto? Por acá arriba. Y el demandante va a querer comprar a un precio que bajo, ¿cierto? Más bajo. Entonces, el señor aquí empieza a bajarle el precio, ¿cierto? Y de pronto a mejorar un poquito la oferta. No lo hagan como los colombianos. Cuando van a negociar, por ejemplo, van, supongamos, ¿a dónde? A la plaza de mercado, no sé, ¿cierto? Digamos que en la plaza uno sí puede negociar ciertas cosas. No se puede negociar, por ejemplo, en un local de un centro comercial. Normalmente allá los precios son ¿qué? Fijos, los que aparecen ahí ya. Pero hay ciertos lugares donde sí se puede negociar, supongamos una plaza de mercado. Y hay veces dicen, colocan el precio y abajo le dicen negociable. ¿Qué quiere decir? Entonces le dicen, no, pues ¿cuánto vale el artículo? No hablemos de nada específico. Entonces, le dicen, no, pues vale 100. Entonces dice el colombiano, no, eso está muy caro. Entonces dice, bueno, ¿cuánto me ofrece? Normalmente un colombiano, ¿cuánto ofrece? Si en la primer momento el oferente le dijo, vale 100. ¿Cuánto le ofrece un colombiano? 80. Se me parece de otra cultura, ¿no? Un colombiano una se va por mí, dice, le doy 50. Y entonces dice, no, eso está muy barato. No, le digo, bueno, se lo voy a dejar en 80 y le vuelvo a hacer una rebaja de 80. Y dicen, no, le doy 60. Y entonces empiezan ahí, como dirían el término negociantes, la puja, hasta que llegan a un punto donde dicen, listo, entonces le voy a dar 70. ¿Cierto? ¿Qué pasó? Aquí el oferente bajó ¿cuánto? 30, ¿cierto? Es decir, se bajó aquí el precio. Y el demandante también se dio otro poco y lo aumentó. Pasó de 50 a 30. Y llegaron a un acuerdo. Entonces, listo. Entonces, normalmente en la negociación lo que se busca es que las dos partes pues salgan ¿qué? Beneficiadas. Es decir, pues que ninguno pierda, ¿cierto? Porque el que vende, él sabe hasta dónde puede bajar. Porque no puede bajar al nivel de que dice, no, se lo va a dar al costo. No, pues. Entonces, para eso no se produce porque no está ganando nada. Y la persona que le digo a usted, no es que lo estoy dando al costo, pues le está diciendo mentiras, porque nadie hace eso. Es decir, nadie compra pan para vender pan. Eso no es qué, eso no es negocio. No sé si me hago entender. Sí, profe. Ok, bien. Entonces, nominativos. Hay títulos, valores que nominativos. ¿Cuáles son esos nominativos? Pues los que expresivamente tienen un nombre. Cuando son nominativos, normalmente se deben negociar, ¿cierto? Es con la persona que aparece ahí nominalmente, es decir, con el nombre que aparece registrado. Entonces, por ejemplo, una acción es nominativa. ¿Por qué? Porque aparece a nombre de quién. Pues de la persona que la adquirió, que la compró. ¿Ok? Entonces, con él es que yo puedo, ¿qué? Negociar, ¿cierto? Ahora, hay muchos de estos que únicamente se pueden pagar es a la persona que aparece en el nombre. Volvamos al tema de los cheques. Habían unos cheques que decían o dicen, ¿cierto? Paguen a la orden de. Entonces, cuando dicen pagues a la orden de, o de ahí tiene que solamente se pueden pagar a esa persona, a nadie más. ¿Ok? Entonces, para que lo tengan en claro. Lo mismo puede suceder también con una letra de cambio. Sin embargo, pues la letra de cambio se pueden
Y los cheques se pueden ¿en qué? Se pueden endosar, ¿sí? Endosar. ¿Y qué es endosar? Transferirle el poder a otra persona. Muy bien. Ese es el término. Transferir el poder o los derechos a otra persona. Es decir, yo le firmo y la firma quiere decir que yo ya desisto de cobrarlo y ahora lo va a cobrar otra persona. Muy bien. Entonces, esos son los ¿qué? Los nominativos. Ahora, hay unos que dicen a la orden. Cuando es a la orden, pues no importa quién aparezca. De hecho, algunos cheques decían, páguesen al portador. Entonces, no tenían que especificidad, es decir, de nada. Es decir, quien lo tenga lo puede ¿qué? Cobrar. Cobrar, ¿cierto? Entonces, habían unos cheques que también no se podían cobrar porque eran nominativos y son los famosos cheques cruzados. Entonces, este es un cheque. ¿Y qué hacían la persona? Entonces, por aquí le hacían 2 rayitas y si aparecía el nombre de Odair, quería decir que tenía que consignarlo en mi cuenta porque otra persona no lo va a poder cobrar. Pero si no está cruzado, quedaría prácticamente ¿a quién? A la orden del portador o de quien ceda el título. Es decir, puede que aparezca mi nombre, pero si yo lo endoso, pues lo va a cobrar ¿quién? Otra persona. ¿Ok? No sé si me hago entender. Sí, señor. Ok. Entonces, normalmente los nominativos específicamente se pagan a quien aparece ahí, como dice el nombre, taxativamente o nominalmente en el título, a nadie más. Pero si se puede transferir o endosar, entonces ya pasan a ser a la orden. ¿Ok? Bien. Y el ejemplo más claro es cuando se gira un cheque al portador. Bien. Rentabilidad. ¿Alguien me puede aclarar qué es rentable? Porque aquí nosotros debemos tener claro esta situación. La diferencia entre renta o rentable, ¿cierto? Diferente a qué? A ingresos y diferente a utilidad. ¿Alguien me puede decir cuál es la diferencia entre estas 3 palabritas? ¿Qué es rentable? ¿Cierto? Cuando hablo de ingresos es que está generando ventas, ¿cierto? Genera ingresos. Y genera utilidad. ¿Nadie? Bueno, entonces présteme atención. Vamos a empezar primero con lo del tema de ingresos. Cuando una empresa vende, y vende de pronto bastante, no quiere decir que esa empresa sea rentable. ¿Por qué, profesor? Porque yo necesito saber es cuánto está vendiendo, ¿cierto? Y cuántos son los egresos que tiene. Porque sí, está vendiendo, pero es que vender no es generar utilidades. ¿Qué es utilidades? Cuando los ingresos son mayores que los ¿qué? Egresos. Egresos. Entonces, no todas las empresas que generan ventas son rentables ni generan utilidad. Simplemente es un término que genera ingresos, ¿ok? Es decir, no quiere decir que si usted lleva dinero a su casa anda bien. No, puede ser que lleve dinero, pero ese dinero es insuficiente. Entonces estaríamos en problemas, ¿ok? Bien, eso por un lado. Ahora, supongamos que ya hay una diferencia entre ingresos, ¿cierto? E egresos. Cuando hay ahí esa diferencia y la diferencia es positiva, es decir, es mayor los ingresos, pues es cuando hay que, Rentabilidad. no, utilidad, Utilidad. ¿ok? Cuando los ingresos son mayores que los egresos, es decir, estos son, bueno, mayor que, entonces tendríamos este signo aquí,
ingresos mayor que los egresos. Cuando los ingresos son mayor que los egresos es cuando tenemos ¿qué? Utilidad. Ahora, una empresa que genera utilidad no necesariamente debe ser una empresa rentable. Y se dice, pero ¿cómo así? No. Una cosa es que sea rentable, otra cosa es que se genere utilidad. Y les voy a colocar un ejemplo muy sencillo. Vamos a suponer que ustedes invirtieron en una empresa y esa empresa necesitó una inversión de $100 millones. Profe, $100 millones es una fortuna, pero vamos a suponer que usted tiene ese dinero y que lo invirtió. Al final del año, usted habló con su contador y dijeron, bueno, ¿cuánta fue la utilidad? Entonces le dijeron, la utilidad fueron $2. Entonces pregunta, ¿esa empresa está generando utilidad? Utilidad, sí. Sí. Ahora la pregunta es, ¿será que es una empresa rentable? No, porque No. lo que produce es muy poquito. Mínimo. Exactamente. Entonces, y la parte es que la rentabilidad es muy, a ver cómo les explicara, difiere mucho del inversionista. ¿Ok? Eso es como cuando usted es estudiante de la Universidad de Cundinamarca que estudia administración financiera, supongamos. Se va uno a encontrar con estudiantes que uno les califica 3 y hacen fiesta. Y otros que van a decir, no, esa nota tan... lo que ustedes dicen. Y aparte de eso, pues eso no es coherente con mi personalidad. Yo nunca me había sacado un 3. Yo lo mínimo que puedo sacar es 4. ¿Qué está diciendo usted? Pues que lo que le está generando eso no satisface o no cumple con sus ¿qué? Con sus requisitos, con sus expectativas, ¿cierto? O con su personalidad. Entonces, vamos a encontrar que para un inversionista ganarse el 5% es más que suficiente. Pero otro le va a decir, si eso no me genera un 15, no me sirve. No sé si me hago entender. Entonces, aparte de que genere utilidades, pues tiene que generar un porcentaje del dinero que yo estoy invirtiendo, ¿cierto? Y dependiendo del tiempo. Entonces, si esto no me genera el 5%, no me sirve. Y otro dice, si a mí no me genera el 15, no me sirve. Entonces, mire que hay dos puntos de vista que Profe, yo opuestos. tengo una pregunta. Señor, Eh, o sea, estoy como confundido. ¿La rentabilidad depende del inversionista o de la propia empresa? no, el inversionista. Porque es que la empresa, ¿quién la sostiene? Pues es decir, el inversionista, los dueños. Entonces, hay empresas que cierran porque la utilidad que están generando es muy poca con base en la inversión que están generando los dueños y los inversionistas. Quiere decir que sí está generando utilidades, pero eso no es rentable para mí. Yo prefiero llevarla a otro lugar que me genera más que más dinero. ¿Qué le está generando? Un porcentaje más que más alto. Ahora, que si no genera utilidades, pues ahí sí, pues mucho menos va a ser rentable. Entonces nosotros nos vamos a encontrar con temas donde generan utilidades, pero a la hora de evaluarlo financieramente no es rentable. Y uno de esos indicadores es el valor presente neto, que ustedes debieron haber visto en matemática financiera. La pregunta es, ¿lo vieron? No me respondan todos al mismo tiempo, porque es que... Y voy a darles aquí un ejemplo. Entonces, vamos a suponer. ¿Están viendo ahí esta parte? Esto que dice aquí, ¿dónde invertís el dinero o solicitarlo apropiadamente? Sí, señor. Entonces,
Ustedes tienen este simulador, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, por aquí donde dice inversión, hay algo que dice valor presente. Entonces, más adelante, pues vamos a ver este tema. Entonces, por ejemplo, dice, hoy invierto, digamos, 10 millones de dólares, ¿cierto? Y esta inversión, ¿cierto? Pues va a generar unos ingresos, ¿cierto? Y unos egresos. La diferencia entre esos ingresos y esos egresos se denominan flujos netos de efectivo o flujos de calibre. Ahora, como esos dineros son en el futuro, pues yo debo actualizarlos. ¿Cómo dije? Actualizarlos. Profesor, ¿y qué es actualizarlos? Simplemente es traerlos al valor presente. Simplemente es descontarles una serie de ademanes, de porcentajes, ¿cierto? Simplemente es traerlos al presente y si yo hablo de inflación, deflactarlos, ¿cierto? Entonces, descontados es que se le aplica una tasa de descuento a ese valor. Entonces, vamos a suponer que eso es el 12% y que vamos a evaluar 5 periodos, ¿ok? Y que los flujos netos de efectivo fueron los siguientes. En este caso fueron constantes. Y vamos a suponer que fueron de, a ver, ¿qué se me ocurre? 10 millones, entonces vamos a suponer que son 2 millones 100. 1, 2, 3. No, eso es mucho dinero. 2 millones 100. Ok. Entonces, si usted hace cálculos alegres, dice 2 millones 100 por 5, eso mal contados, ¿cuánto da? 10 millones 500. 10 millones 500. Ahora, si usted lo lleva a utilidades, ¿qué pasa? Que estos 2 millones 100 es la diferencia entre los ingresos y los egresos. ¿Qué quiere decir? Que está generando más ingresos que egresos. ¿Qué quiere decir? Que está generando utilidades. Pero yo quiero saber si esto es rentable. Escúchenla bien. Invertí 10 millones de dólares. Vamos a descontar al 12%. Vamos a suponer 5 años. Y cada año, en la empresa o el negocio o esa inversión me generan de utilidades 2 millones, ¿qué? 100,000. De utilidades. ¿Qué quiere decir? Que es una empresa que genera más ingresos que ¿qué? Ingreso. Ingresos. Ahora vamos a saber si es rentable, que es otra cosa diferente. Entonces yo le digo aquí calcular. Y él me dice, el valor presente neto es negativo. Y cuando el valor presente neto es negativo, quiere decir que eso es una mala inversión, que no es rentable. No sé si me hice entender. Ahora sí queda clara la diferencia entre utilidad y rentabilidad. ¿Preguntas? Muchachos, ¿ustedes le enviaron la participación del foro? No veo eso. ¿Ustedes se la enviaron? ¿Aló? No la he visto, profe. Están escribiendo No, que igual, ¿cómo? salude, pero yo no lo veo. Y se supone que se hizo. Imagino que es acá. Ah, sí, hay un Facebook Live. No, pero eso es un consejo académico. Esperen un segundo ahí y al menos participamos en algo.
Profe Odair ya empezó, entonces para que nos regales un like y un comentario bonito. Gracias. Me dicen que ya empezó, pero no veo nada. ¿Será este? Verificación del quórum. Segundo, lectura del orden del día. Tercero, No, informe. ese es el consejo académico. Acá. El mantenimiento y adecuación de la cerca viva y la adecuación de nuevos puntos de energía para la biblioteca. Siguiente, por favor. El mantenimiento igualmente tuvo que ver para el año 2018 con el mantenimiento de la fachada de la torre A, el mantenimiento del cuarto de máquinas y cambio de tanque de bombeo y acumulador, la adecuación de las... Listo. Pues vamos a dejarle ahí ahorita y ahorita seguimos con el tema. Entonces, la pregunta es, claro lo que es la diferencia entre rentabilidad y utilidad. Entonces, mire que hay empresas que generan utilidades, pero esas utilidades no compensan la inversión que se está haciendo. ¿Ok? Eso es como si usted estuviera en administración de empresas, invirtiera no sé cuántos millones de pesos y cuando salga se va a ganar el mínimo. Dice, ¿está generando utilidades? Sí. ¿Cierto? Ingresos, sí. ¿Pero va a ser rentable? Tocaría hacer el cálculo de la evaluación financiera. ¿Sí me hago entender? Sí, Entonces, señor. vamos a tener títulos de renta fija y de renta variable. Cuando yo hablo de renta fija, pues me refiero a títulos que me generan siempre la misma cantidad de ¿qué? De dinero. De dinero. De dinero. Es decir, que no va a cambiar. Entonces, dentro de eso puedo encontrar CDTs, que son los famosos títulos o certificados de depósitos a término, ¿cierto? Que con ellos se negocia un dinero o un porcentaje, ¿cierto? El año pasado estaban en alrededor del 5% y este año pues bajaron drásticamente, casi el 50%, están en el 2.5, 2.6, bueno. Entonces, esos son títulos de renta que fija, ¿cierto? O también podemos encontrar ciertos bonos que generan una esa rentabilidad en algunos. O los famosos TES, títulos de tesorería, ¿cierto? Y pues esa rentabilidad, ¿cierto? Es constante, fija, ¿sí? Pero es baja. Es decir, el porcentaje de rentabilidad es que Bajo. Bajo. Pero mi renta es fija. Es decir, que no voy a tener posibilidades de ¿qué? De pérdidas. No quiere decir que en los bonos no se pueda perder, se puede perder. Sin embargo, digamos el ejemplo más claro son los CDTs, los certificados de depósito a término. Y por otro lado tenemos los de renta variable. Como es variable, ¿qué quiere decir? Que yo puedo ¿qué? Generar utilidades, es decir, que mi estado de pérdidas y ganancias sea positivo, pero puedo generar ¿qué? Pérdidas, es decir, que sea negativo. Quiere decir que puedo ganar o puedo perder. Es más, puedo ganar poco, puedo ganar mucho. Puedo perder poco, puedo perder mucho. ¿Por qué? Porque es variable. Y ahí tenemos muchas, digamos, tipos. O el más conocido tenemos las acciones. ¿Por qué las acciones? Entonces, hay un mercado que es el mercado accionario, ¿cierto? Mercado bursátil donde se pueden comprar y vender acciones, pero las acciones van a cotizarse, es decir, van a subir el precio si a la empresa le va bien. Porque si a la empresa le va mal, al contrario,
se van a empezar a ir para abajo. Y si genera utilidades, ¿cierto? Una empresa que está constituida por acciones y genera utilidades, ¿cómo se le denomina esas utilidades? Una empresa que está constituida por acciones es una empresa S.A., una sociedad anónima. Y cuando la sociedad es anónima genera utilidades, ¿qué quiere decir? Que van a entregar entre sus accionistas, ¿qué? Dividendos. Entonces, entre más utilidad genere, pues más dividendos voy a recibir. Y entre más acciones tenga, pues más dividendos voy a recibir. Pero si la empresa pierde, es decir, genera pérdidas, y aparte de eso hay digamos, una situación económica poco deseable, o digamos que, no sé, el dólar baje, pues lo que voy a generar son ¿qué? Pérdidas. Es decir, aparte de que no me van a entregar dividendos, la cotización de las acciones va ¿a qué? A bajar. A caer. ¿Ok? A caer. Sin embargo, cuando sucede lo contrario, es decir, la empresa va bien, genera utilidades, está, digamos, punteando, todos los traders quieren comprar, etcétera. Entonces, esas acciones empiezan a cotizar. ¿Qué quiere decir? Que empiezan a subir el valor de las acciones, estoy ganando dinero. Y aparte genera dividendos, estoy ganando dinero. No sé si me hago entender. Sí, señor. Bien, también tenemos el mercado de futuros, ¿cierto? Y los forward, ¿cierto? Profe, yo tengo una preguntita, qué pena. Y el mercado de derivados. Señor. Uno al comprar una acción, ¿también la compra como por un contrato o algo así, profe? No, simplemente uno compra, eso son los paquetes. ¿Ok? Entonces, hay veces venden un paquete de 100 acciones. Dicen, y cada acción vale tanto. Y ya. Entonces, ¿cómo gano dinero? Vendiendo las acciones más que a un precio más elevado. Pero normalmente, pues, las acciones hay veces suben, hay veces bajan, pero en el mercado son muy estáticas, es decir, tienen una tendencia muy consolidada. Sin embargo, también puedo generar dividendos, es decir, si la empresa entrega dividendos entre esos accionistas, y si yo tengo acciones, pues me van a entregar dividendos. Y entre más acciones tenga, pues más dividendos voy a recibir. No sé si respondo a su pregunta. Sí, sí, señor. ¿Seguro? Gracias. Bueno, ok. Entonces, yo compro paquetes. Normalmente no dicen, no, véndame una acción. No, eso lo venden por paquetes normalmente. Hay veces son de 100, de 50, ¿cierto? Y pues hay, dependiendo de la empresa, si está cotizada, pueden haber acciones de 2.000 pesos, de 10.000, de 20.000. Uno se va a encontrar con varias situaciones, ¿ok? Bien. Entonces, tenemos los mercados de futuros, ¿cierto? Donde yo puedo negociar hoy, es decir, a un precio spot, hoy, el precio de un bien, ¿cierto? Entonces lo negocio hoy a X valor. Pero eso se va a hacer efectivo es en el futuro. Entonces, pues, puede que en el futuro este precio sea más alto, voy a ganar. Pero si es más bajo, voy a perder. Me explico. Si hoy compré un mercado, no sé, digamos, petróleo, y hoy compré a $50 el barril, pero lo compré para un año. Es decir, hoy hice el contrato, pero se va a celebrar o me van a entregar el dinero en un año y yo voy a entregar el petróleo o me van a entregar el petróleo, viceversa. Y hoy lo compré a ¿cómo? A 50. Pero si dentro de un año está a 45, ¿qué pasa? Pues ahí voy a perder $5. ¿Por qué? Por galón o por barril, lo que sea.
Caso contrario, si está a 55. Y si yo lo compré como a 50, ahí me estoy ganando 5. Entonces, ¿para qué se hace eso? Pues para asegurar la compra y venta y para especular en algunos casos entre ganar y perder. Y desde ahí se derivan otro tipo de productos o activos financieros como los forward, ¿cierto? Y los derivados. Entonces yo puedo comprar un futuro y de ese futuro comprar un derivado. ¿Qué es un derivado? Pues un valor, ¿cierto? De un activo subyacente como lo es el petróleo. Entonces hay varios activos que se derivan del petróleo, ¿cierto? Hasta la TRM, ¿sí? Y lo que hace es que generan mayor rentabilidad. Estos sí generan una rentabilidad más alta, pero como son de renta variable, pues pueden generar pérdidas. Y al generar pérdidas, pues también generan otra R, pero no de rentabilidad, sino de ¿qué? De riesgo. Entonces, de pronto, si nos alcanza el tiempo, hacemos unos ejercicios con futuros y con derivados. Y pues eso se negocian a través de las bolsas de valores. Los de la renta fija los puedo encontrar en las bolsas de valores como los TES y los bonos, ¿cierto? Pero pues también a través del sistema financiero como los bancos o las corporaciones financieras como lo son para adquirir ¿qué? Los CDTs. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta, alguna duda. No, señor. Todo es claro. Vamos a ver cómo va el foro, que hay que escribir y participar. Déjame un segundo. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Venga, comentarios. Venga, a ver qué estamos escribiendo. Nosotros en internacionalización hemos avanzado también notoriamente. Vamos a escribir algo. Escribimos algo que escribimos. Ayuden, jóvenes. Tenemos docentes que han viajado en intercambio a México. Algunas aulas espejo. Siguiente, por favor. En interacción social universitaria. En interacción social universitaria hemos desarrollado cursos y diplomados que se han presentado hacia lo que es los estudiantes, graduados y personal de afuera de la universidad, los cuales han sido de bastante beneficio y de bastante acogida por todas las personas. Se han desarrollado proyectos dirigidos a la tercera edad, como es barrios vulnerables en Facatativá, comunidad vulnerable, que se ha desarrollado trabajo con ellos en diferentes ocasiones. Apoyo a empresarios del turismo en Gualibá. Se está desarrollando un proyecto que se llama la creación de un club de producto turístico en el sector de Gualibá y el desarrollo de una caracterización del sector turístico a nivel de todo el departamento de Cundinamarca. Siguiente, por favor. Gracias, muy amables. Le cedo la palabra entonces al doctor César Wilches, coordinador del programa de extensión facultativa de Contaduría Pública. Buena tarde para todos. Permítanme.
Buena tarde. Uy, yo pensé que... Quiero iniciar. Listo. Ahí cumplimos ya. Bien, vamos a continuar. ¿Preguntas? ¿Hay más preguntas o paso a la siguiente diapositiva? No, profe, todo claro. Bien. Los más reconocidos en Colombia. Entonces, pues, ¿quién lo dice? ¿El código de qué? De comercio. Entonces, los invito a consultar los títulos valores en comercio. Entonces, la letra de cambio, ya la habíamos mencionado, ¿cierto? De pronto ahorita hacemos un ejercicio. Cómo se liquidan los intereses, etc. Entonces, las letras de cambio pues manejan unos montos, ¿cierto? Importante en los títulos valores leer, ¿cierto? Y estudiar cada título para tener claro lo siguiente. Lo primero, ¿cuál es el vencimiento de un título? Así como las cosas materiales se vencen, los títulos valores también se vencen y tienen fecha o, digámoslo, de vencimiento. Entonces, por ejemplo, si yo hablo de una letra de cambio, una cosa es el vencimiento del título, valor, y otra cosa es el vencimiento de la obligación. No sé si me hago entender. A ver, cuando yo hablo del vencimiento del título, es por ley cuánto puede durar en mano sin ejecutarse un título. Entonces, por ejemplo, si yo hablo de una letra de cambio, que es el caso que tenemos acá, según el Código de Comercio, el vencimiento del título son 3 años. ¿Esto qué significa? Que si hoy, que es 22 de septiembre, ¿de qué? Del año 2020, se celebra un título. ¿Qué es celebrar? El día que se diligencia y se firma. Ese día celebramos ¿qué? Una obligación o un título. Entonces, por ejemplo, usted me dice, yo les digo a ustedes, jóvenes, vamos a ver, preguntémosle a Daniel. Tenemos a Daniela González. Digo, Daniela, hagan un favor. Necesito, digamos, 1 millón de pesos. Y entonces Daniela, como es una persona natural, ¿cierto? Ella dice, no, pues el profesor es muy buena gente y todo, pero una cosa es la academia y otra cosa son los negocios. Entonces dice, profe, haga un favor, me firma una letra de cambio por 1 millón de pesos. Y yo digo, pues, si toca, toca. Entonces, hoy. Y entonces ella me dice, bueno, ¿y yo cuándo le pago? Y ella me dice, no, págueme en 3 meses. Entonces, en 3 meses, ¿cierto? Le voy a... Ahora, bueno, y los intereses, entonces ella me dice, no, profe, tranquilo, dejemos así. Con que me devuelva 1 millón de pesos estoy contento. Entonces, ¿qué pasa? Dentro de 3 meses sería 22 de ¿qué? Octubre, noviembre, diciembre. Es decir, ¿para qué? Para Navidad. ¿Qué quiere decir? Que el 22 de diciembre será el vencimiento ¿de quién? ¿De la obligación? De la obligación. Pero yo me perdí. Digo, no, pues yo no voy a trabajar más en la universidad, yo me voy. Entonces Daniela dice, no, eso tarde que temprano cae. Ya después miramos. Entonces, por allá con el tiempo, ¿cierto? Por allá en el año 2022, me encontró, me dijo, ya, ahora sí lo voy a demandar. ¿Por qué? Porque si usted me va a demandar, pero usted no tiene una prueba de la deuda o de la obligación, pues el juez le va a decir, no se puede hacer ¿qué? Absolutamente nada. Pero cuando ella me encontró, era, digamos, me encontró en una fiesta por ahí de los niños, digamos que los niños, pero no de los niños, que me encontró el día que se celebra el 12 de octubre,
Aló. ¿Qué se celebra el 12 de octubre, jóvenes? En Colombia. ¿No me están escuchando o no saben? El Día de la Raza. ¿De la raza? Hasta que buscaron por ahí en internet el Día de la Raza. Pero eso fue el 12 de octubre y ya han pasado 3 años. Entonces ella me dice, profe, ahora sí lo encontré, ahora sí lo va a demandar. Ya sé dónde trabaja, tata. Y ella va ante el juez y coloca una demanda, ¿cierto? Pero cuando el juez va a mirar la fecha y dice, oiga, pero hoy es 12 de octubre. Y entonces le va a decir, 22 de septiembre al 22 de septiembre del año 2021, un año. Del 2022, 2 años. Y del 2023, 3 años. Le va a decir, el 22 de septiembre del año 2023, el título, sé que Venció. se venció. ¿Qué quiere decir? Que ya no sirve para qué. No. Nada. Para nada. Lastimosamente no. ¿Por qué? Porque un título, valor como una letra de cambio, tiene un vencimiento del título de 3 años. ¿Qué quiere decir? Que se tiene que hacer efectivo antes de los ¿qué? De los 3 años. Después ya no tiene ¿qué? Validez. Eso es como si hoy alguien le estuviera pagando, no sé, con un billete de 10.000, una deuda que tenga con usted, pero se está pagando con una India, con esos billetes viejos, esos ya no tienen ¿qué? Valor. Entonces, sí son 10.000 pesos colombianos, sí, pero eso ya no sirve. Ya se pasó el vencimiento. Y así con cada título. Entonces, hay que mirar cada título, el vencimiento de tanto, ¿de qué? Del título como tal y de la obligación. ¿Cuándo empieza a contar el de la obligación? Pues desde la fecha de qué? De celebración y obviamente el tiempo acordado para su qué? Pago. Para su pago. Muy bien. Entonces ahí tenemos la letra de cambio que recuerden que se puede celebrar entre personas ¿qué? Naturales. Naturales, entre personas naturales o personas naturales y jurídicas, pero no entre jurídicas y jurídicas o entre jurídicas y naturales, solamente entre naturales y naturales y naturales y jurídicas. Luego tenemos el pagaré, ¿cierto? Y el pagaré, pues digamos que pues, tiene las mismas, digamos, características de la letra de cambio, que es de contenido crediticio, también, ¿cierto? Donde se obliga a pagar una cuantía, ¿cierto? Aquí hay algo que tienen los pagarés y es que ellos tienen algo que llaman la carta de instrucciones. Esa carta de instrucciones normalmente hay que mandarla a autenticar con la firma, con el número del documento, ¿cierto? Eso hay que mirarlo bien, etc. Y no se debe diligenciar. Así como la letra de cambio. Hay personas que dicen, no, mejor dejémosla en blanco, porque no sabemos cuándo se va a hacer efectivo, y si yo le voy a cobrar intereses, entonces usted, quién sabe si me los pague, entonces tengo que cobrarle de más, y si eso además no me lo permite la tasa usuaria, entonces mejor dejémoslo en blanco. Entonces, normalmente los pagarés se firman en blanco. ¿Por qué? Porque si se diligencia y después se llevan a autenticar las firmas y eso, pues quedan cerrados y solamente se pueden hacer efectivos por el valor que aparece ahí. Sin embargo, pues en las personas que hacen, o las empresas más bien, cuando una persona pues falta su palabra, su obligación, entonces le hacen efectivo el pagaré con base en el saldo que adeuda. Y ahí sí lo diligencian y lo hacen. Entonces, por eso las tarjetas de crédito se firma un pagaré. Para muchas situaciones hay que firmar un pagaré, porque esa es la garantía de las instituciones que les permiten, digamos, minimizar el riesgo de que el dinero se pierda. ¿Ok?
¿Ok? Bien. Los pagarés, si no estoy mal, entonces cuando ustedes lean, pero ellos sí tienen, creo que, si no estoy mal, 2 años o también 3 años de vencimiento. Los pagaré. Entonces igual ustedes lo van a hacer. Tenemos los cheques sí tienen creo que 6 meses nomás, vencimiento un cheque. Recuerden que los cheques tienen una característica que es ¿qué? ¿Qué significa PV? ¿Pagaderos a la qué? A la vista. Es decir, si usted presenta el cheque, la entidad tiene que pagarse. Claro que ya prácticamente los cheques ya están tendiendo a desaparecer. Ya prácticamente todo se hace a través de transacciones que... Electrónicas. Básicamente con su tarjeta de crédito, con su tarjeta de débito, o simplemente dicen, deme su cuenta y le hago la transferencia y ya. Ya los cheques. Todavía hay cheques como los cheques de gerencia, ¿cierto? Para transacciones grandes, pero pues digamos que ya prácticamente eso ya no se está utilizando, ¿cierto? Muchas empresas, muchas personas todavía pagan en cheques, ¿cierto? O para garantías de algo, entonces dejan los cheques postfechados, que todavía he escuchado mucha publicidad así. Pero recuerden que los cheques postfechados solamente existen y se pueden aplicar en un término, digamos, de costumbre mercantil, porque ante la ley no existen cheques postfechados. Se dice que deben ser pagaderos a la vista. Tenemos un bono, que los bonos son también fuentes de financiación. Una empresa que emite bonos, es decir, emite un papel de dinero, ¿cierto? Que le dicen, compre el bono, ¿cierto? Supongamos, los bonos sí tienen un tope mínimo para adquirirlos. Creo que lo mínimo que está aquí en Colombia son 50 millones de pesos para un bono. Quiero comprar un bono de 5 millones. No, eso no existe. Y lo que hacen es las empresas emitir bonos para financiarse. Y la rentabilidad, pues en algunos se pagan año a año los intereses, ¿cierto? Y se dan para pagar 10 años después, 20 años después, etc. También tenemos los certificados de depósito o los bonos de prenda, ¿cierto? Que tienen que ver con el tema de mercancías, lo mismo que la carta de porte, que también lo habíamos mencionado, y conocimientos de embarque para el tema de importaciones. Esos son los títulos valores más conocidos. De pronto vamos a utilizar algunos, como la letra de cambio, de pronto el pagaré, bonos, etc. Cheques, ¿cierto? Esto pues digamos que es ya más comercial para las empresas de logística, etc. Y otro que vamos a trabajar son las acciones. Recuerden que las acciones es un título de renta, clasificación por participación, pero también dependiendo de su negociación, es una negociación de renta ¿qué? ¿Fija o variable? Variable. Variable. Bien. Listo, eso es todo. Uy, el coordinador de contaduría está canoso. Bueno. Listo, ya participamos en eso. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Son las 3 de la tarde, vamos a hacer un ejercicio y dejamos hasta aquí. ¿Ok? Bien. Entonces, queda una tarea y es la siguiente. La tarea que van a realizar es la siguiente. Van a leer el Código del Comercio, en la parte que tiene que ver con títulos, valores. ¿Ok? Y en la próxima clase vamos a hacer algunos ejercicios. ¿Ok? Entonces, ¿qué tienen que leer? Pues obviamente, ¿qué es ese título? Cada uno de ellos. ¿Cuál es su fecha de vencimiento? ¿Cuáles son los requisitos que deben cumplirse? Etcétera, etcétera. Y si es preciso,
podemos trabajar una letra de cambio. Entonces, hoy vamos a hacer un ejercicio sencillo. Entonces, las letras de cambio, pues, como son entre personas naturales, pues nosotros no estamos, digamos, obligados a liquidar cierto sistema de interés, ya sea interés simple o interés, ¿qué? Compuesto. Entonces, vamos a suponer lo siguiente. Voy a abrir por aquí otra hojita. En blanco. Listo. Entonces voy a abrir por aquí. Y vamos a hacer un ejercicio. Todos ya tienen su tabla de retención, ¿verdad? Todo está en... Ok, acá. No escucho la respuesta. ¿Todos tienen su tabla de retención? Sí, profe. Ok. Bien. Pero esto no tiene ejercicios. Vamos a hacer este. ¿Listo? ¿Lo alcanzan a ver? Sí, señor. Bien, entonces, dice, un grupo de inversionistas se ha dedicado a la explotación avícola por un buen tiempo. O sea, vamos a hacer un ejercicio como si estuviéramos en taller, ¿ok? Para que pues se vayan contextualizando. Entonces, repito, un grupo de inversionistas se ha dedicado a la explotación avícola por un buen tiempo. Dado algunas contingencias, decidieron comprar una propiedad, una casa, avaluada en 300 millones de pesos para invertir en la compra de pollos para engorde. Y además de ello, toma el valor de una letra de cambio que vence en 2 días por un valor acumulado de 11.126.156 a una tasa del 25% efectivo anual con capitalización bimestral, siendo el capital 9 millones o el capital inicial 9.065.224 pesos colombianos. Nota, el comprador de la propiedad pagó un 95% del valor del activo en efectivo y el saldo pendiente se acordó cancelar con una letra de cambio a 24 meses, liquidando intereses a razón del 1.5% y debemos celebrar el título fijando el capital más los intereses. Luego dice, calcular el valor de los intereses netos recibidos por la letra de cambio, a vencer. Segundo, calcular los intereses generados por la letra de cambio, el saldo. Tercero, calcular los ingresos brutos. Cuarto, calcular los costos por retención en la fuente de las operaciones. Y quinto, calcular el tiempo de la deuda de la letra de cambio próxima a vencer. Entonces, aquí supongamos que este fuese para hacer, entonces tendrían que hacerlo en grupo, etc. Por favor, leamos el ejercicio, que nos quede claro y lo vamos a resolver, ¿ok?
Entonces, si quieres, se los cargo aquí también, para que lo tengan y no tengan que copiarlo. Espérenme un segundo. Entonces, yo lo guardo acá. Creo que lo puedo compartir de una vez por este medio. Laura escribió el día de la raza, pero es que cuando estaba haciendo la presentación no podía ver los comentarios. ¿Dónde vamos aquí? Clases, bueno, ya estamos en el segundo corte, ¿no? Títulos, valores. Entonces vamos a una de letra de cambio. Vamos a hacer este. ¿Listo? Ya lo tienen ahí, ya lo pueden descargar. ¿Ya lo descargaron, jóvenes? Sí, señor. Bien. Entonces. Bien. Entonces vamos a hacer aquí el ejercicio. Okay. Entonces, ¿cuáles son los datos? ¿Qué tenemos de datos? Entonces, la compra de un activo, que en este caso es una casa, ¿cierto? ¿Cuánto vale esa casa? $300 millones. 300 millones. 300 millones. Bien, entonces, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bien. Entonces, esos son 300 millones de pesos. Bien. ¿Qué más información tenemos? ¿Y eso es una compra o una venta, la casa? Una compra. Una compra. Bien. Luego tenemos una letra de cambio, que es la que está próxima a vencer. Dice que se vence en 2 días. Y en 2 días le van a entregar 11.126.000. 11.126.000, ¿qué? 156. Ok. Y el capital de esa letra, ¿de cuánto es? Bueno, la tasa. Bueno, la letra está ahí una vez. Siendo el capital inicial 9.065, 9.065, 224. Ok, eso también son pesos. Y esto tiene una tasa de interés del 25% efectivo anual. Aquí 25%. Ok. Bien. ¿Qué otra información tenemos? Dice que el comprador paga el 95% del activo en efectivo. Entonces, de estos 350, el 95% ¿se pagó qué? En efectivo. Esto es 95%. Y obviamente que el 5% sería una letra de qué? De cambio. Una letra de cambio, a 24 meses, es decir, que esta letra de cambio es para 24 meses
Y se le va a cobrar intereses a razón del 1.5%. Ok. Entonces, 1.5%. Mes vencido. Es decir, que es una tasa ¿qué? Nominal o periódica. Bien. Entonces aquí ya tenemos toda la información. Bien. Ahora lo primero que nos piden es calcular el valor de los intereses netos recibidos por la letra de cambio próxima a vencer. Entonces, primero, pues calcular los intereses netos de la letra de cambio. ¿Cuáles son los intereses de la letra de cambio? ¿1.5? Los intereses. Bueno, dice, calcular el valor de los intereses netos recibidos por la letra de cambio próxima a vencer. La próxima a vencer es esta que dice 11 millones. Pues los intereses es la diferencia entre el valor futuro y el valor presente. En este caso, o el monto y el capital. Y ya. Profe, ¿cómo así que intereses netos quiere decir que se le aplica retención? Respuesta. No se le aplica retención porque si es una letra de cambio, pues a las letras de cambio no se les aplica ¿qué? No se le aplica ¿qué, jóvenes? Retenciones, deducciones. Dice, no, profe, si yo tengo aquí en mi... Por eso es importante tener en la mano la tabla de retención. Pero si algo, verifiquen. Miren si por letras de cambio se le aplica retención. ¿Encontraron? Bueno, pero igual, si quieren sigan buscando, no van a encontrar. Segundo punto. ¿Qué nos pide el segundo punto? ¿Calcular qué? Calcular los intereses de la letra de cambio próxima a vencer, ¿cierto? Ahora, ¿sí es eso o no? Sí, señor. No. Es la del saldo. Son los intereses generados. Sí. Por la letra de cambio del saldo. Entonces, aquí, ¿qué pasa, profe? Entonces debemos calcular el capital. ¿Cuál es el capital de esa letra? Pues es el 95% de qué? Perdón, el 5%. No el 95, el 5% de acá, ¿cierto? Ahora,
el tiempo. Entonces ya sabemos que el tiempo son 24 meses y que la tasa es ¿qué? Del 1% mes vencido. ¿Debemos calcular qué? ¿Los intereses o el monto? Intereses. Solamente los intereses. Entonces, ustedes ya saben cuál es la fórmula de intereses, ¿cierto? ¿Cuál es la fórmula de intereses? Entonces, por aquí ustedes ya saben que intereses es igual a ¿qué? Al capital, ¿por qué? Por la tasa de interés por tiempo. Por la tasa de interés por tiempo. Entonces, aquí los intereses serán igual a ¿qué? Entonces, tenemos el capital, que serían ¿cuánto? 15 por 24, que serían 24 meses, por el 1.5%. Quiere decir que los intereses son de 5 millones, ¿qué? 400.000. ¿Listo? Entonces aquí ya daríamos respuesta a nuestro segundo interrogante. Ahora vamos para el tercero. ¿Qué nos pregunta el tercero? Calcular los ingresos brutos, ¿cierto? Ingresos brutos. Ahora, ¿qué son los ingresos brutos? Los ingresos que no tienen ¿qué? Retención. ¿Ok? Ahora, la pregunta es, aquí hay que hacer un flujo de caja pequeñito. Flujo de caja. Entonces, ingresos. ¿Qué serían los ingresos para la empresa? Lo primero que tiene como ingresos, ¿qué es? La letra de cambio, ¿cierto? ¿Qué otro ingreso tiene? Los intereses ¿Cuáles intereses? que generó la letra de cambio a los 24 meses. Pero, bueno, a ver, aquí no dice a qué momento debe generar los ingresos. ¿Dice o no dice? No dice, entonces, de una vez. Ahora, recuerde que son solamente los ingresos. Esa letra de cambio no es ingreso, es decir, usted está hablando, me imagino que de esto, ¿sí? Sí, señor. Pero no, que resulta y pasa que es que yo estoy comprando y estos intereses de lo que quedé debiendo, es decir, que para mí esto no es un ingreso, esto es un egreso. Quiere decir que los ingresos solamente son esos. Ahora, ¿hay egresos? Sí, pero como eso no es lo que nos están preguntando, solamente los ingresos. Entonces, digamos que no es un flujo de caja, simplemente estoy calculando el flujo de caja, solamente ingresos, entradas. Esos intereses, ¿qué escribí yo aquí? Entradas. ¿Qué quiere decir? Que estos intereses son salidas de dinero, estos 300 millones son salidas de dinero. O sea, los únicos ingresos son estos y son de la letra de cambio. Quiere decir que esa es la respuesta y ya. El cuarto punto dice calcular los costos por retención en las operaciones. Entonces, costos por retención. Ahora, la pregunta es, ¿qué me genera retención en este ejercicio? A ver. Entonces, uno de esos va a ser la casa. Entonces, la pregunta del millón. ¿Cuál es la retención que se le aplica a una venta por una casa de 300 millones?
¿El 1%? Entonces, vamos a mirar. Venga, a ver si les comparto aquí la tabla de retención. Es importante tener la tabla de retención. Si usted no la tiene, no podemos hacer nada. A ver, ampliemos un poquito. Entonces, usted dice compra. Entonces aquí compra de bienes raíces. Vivienda hasta de 633 millones. Ahora, dice que es una casa, pero no dice para qué es, ¿cierto? Entonces, vivienda, dice que es vivienda, entonces puede ser una de estas. Bienes raíces. Ahora, ¿cuánto vale esa vivienda? Dice que vale 300 millones. Entonces dice, después ¿de qué? De 663 millones. Es decir, si la casa valiera 700 millones, se le aplicaría una retención ¿de qué? Del 2.5, ¿cierto? Si es una persona jurídica. Profe, y entonces que es una persona natural, entonces da lo mismo. Entonces, aquí, porque no se dice, profe, pero en nuestro caso, ¿qué tipo de empresa es o qué tipo de persona? Entonces, el ejercicio de que es una empresa, ¿qué? Avícola. Entonces, asumo que es una empresa, ¿qué? O persona jurídica. Ahora, como no dice para qué es la casa, entonces puede ser propiedad de ellos. Entonces, dice que hasta 663 millones se le puede aplicar al 100% y se le aplica un 1%. Entonces, muy bien. Entonces, vamos a aplicarle una retención ¿del qué? Del 1%. Entonces, en este caso, ¿cuánto sería la retención? Entonces, aquí se aplica el 1%. La retención del 1%. ¿Cuánto sería el valor de la retención? ¿3 millones? Entonces, simplemente tomamos el valor de quién, del valor de la casa y lo multiplicamos por el 1%. Y eso nos daría una retención en la fuente de 3 millones de pesos. ¿Hay algo más que tenga retención? La respuesta es no, señor. Quiere decir que este es el valor de nuestra respuesta y este es el valor de nuestra respuesta. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta. Bueno, quiere decir que el silencio otorga. Entonces sigamos. Quinto y última pregunta. ¿Qué dice? Calcular el tiempo de la deuda de la letra de cambio a vencer. Calcular el tiempo. Pero el tiempo se supone que son... Calcular el tiempo de la deuda. Ah, ya, de la próxima a vencer. Ah, ahora sí entiende. Estaba mirando otro lado. Entonces, vamos a calcular el tiempo. Pero este es de la letra de cambio próxima, ¿qué? A vencer. Entonces, ahora, esta es la información de esa letra de cambio. Vamos a tenerla por acá. La necesitamos. Entonces tenemos, esta letra sería ¿qué? El valor ¿qué? El monto, ¿cierto? El capital, la tasa de interés, nos faltaría hallar ¿qué? El tiempo, es decir, M. ¿Estamos? ¿Cuál es la fórmula del tiempo? ¿Ustedes recuerdan? Entonces recuerden la fórmula general que dice monto es igual a ¿qué? Al capital, factor de ¿qué? De 1 más y N. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí quedaría M sobre C igual a ¿qué? A 1 más y N. Ahora,
este 1 paso aquí a restar, quiere decir que m dividido c menos ¿qué? Menos 1 es igual a in, ¿cierto? Y luego despejo la i, quiere decir que n va a ser igual a m dividido c menos 1. ¿Y todo esto qué? Dividido sobre qué? Sobre i, ¿cierto? ¿Cuánto nos daría? ¿O qué tendríamos que hacer ahí? Jóvenes. ¿Qué tenemos que hacer ahí? ¿Nadie? Lo otro que tenemos que hacer es pasar esta tasa efectiva a una tasa periódica, que eso es igual a 1 más 0,25, ¿cierto? La capitalización, ¿hay algo que diga la capitalización en algún momento? El ejercicio dice que bimestral, entonces la pregunta es, ¿cuántos bimestres hay en un año? 6, ¿cierto? Y luego restamos 1. ¿Cuánto nos da esa operación? Digo, 1 más 0,25, cierro, elevo a la 1 dividido 6, menos 1. Entonces, esto nos da un resultado equivalente a lo siguiente. A 0,0378908. ¿Listo? Ahora sí ya puedo aplicar la fórmula. Entonces dice que n es igual ¿a qué? El monto serían 11.126.100 dividido en el capital, es decir, 9.065.224. Ahora, esto le restamos ¿qué? 1. Y a su vez esto lo dividimos entre la tasa, es decir, 0,0378908. Listo. ¿Cuánto nos daría eso? ¿6? Eso nos daría 5.999993. Quiere decir que n es igual a 6. La respuesta sería ¿qué? 6 ¿qué?
¿6 qué? Bimestres. Bimestres. Profe, ¿por qué bimestres? Porque decía que la capitalización era ¿qué? Bimestral. Listo, jóvenes. Ahí ya resolvimos un ejercicio rápidamente de cómo va a ser el taller la próxima clase. ¿Okay? Sin embargo, la próxima clase, pues, antes vamos a hacer un ejercicio de letra de cambio, ¿cierto? Y digamos que eso de las 2:30 sería el taller, de 2:30 a 4, hora y media. Pero pues no va a entrar la letra de cambio todavía. Simplemente en la próxima clase hacemos un ejercicio de letra de cambio y el taller lo hacemos similar a este. Es decir, para que por favor leamos, ¿cierto? Aunque aquí está también la letra de cambio, ¿no? De hecho, aquí lo hicimos prácticamente. A lo que me refiero es que me gustaría que trajesen una letra de cambio para que nos enseñaran cómo diligenciarla, al menos ver importante el diligenciamiento. Pero pues prácticamente la letra de cambio también lo incluimos aquí. Entonces, mire que aquí también incluimos activos, ¿como cuál? Como la compra o la venta de un activo, de una casa. Entonces, aquí hay que tener en cuenta el tema de la retención. La pregunta del millón, ¿quién paga la retención en una venta de una casa o de un apartamento, un lote? ¿Quién paga la retención en la fuente? ¿Quién la vende? Muy bien. ¿Quién contestó? Javier. Bien, Javier. Entonces, mire que aquí es un ejercicio muy sencillo que cualquier cristiano en Colombia lo puede hacer. Comprar o vender un apartamento. Entonces, la retención la va a pagar ¿quién? El que vende. ¿Ok? Entonces, si aquí el ejercicio dijera, bueno, ¿cuánto tendría que pagar por retención? La respuesta sería 0. ¿Por qué? Porque es que el ejercicio decía o dice que es una ¿qué? Es una compra. ¿Ok? Entonces hay que tener en cuenta. Hasta para el flujo de caja, ¿sí? Algunos ya estaban contemplando ahí los 3, no. O los no. Debemos tener en cuenta que si es una compra, es una venta. ¿Ok? Listo. Y aquí tener en cuenta que quien paga la retención en una venta como esta de un activo es ¿quién? El que vende. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? No, señor. No, entonces, por favor, repasito de interés compuesto, de interés simple. Aquí solamente trabajamos interés simple, tasas de interés y una letra de cambio. ¿Qué es interés simple? Listo, jóvenes, nos vemos dentro de 8 días. Entonces, para hacer un ejercicio, si lo hacemos, por ejemplo, únicamente neto de letra de cambio, y luego pasamos al taller en clase. Y eso es todo. Entonces, por favor, estudien. Les recomiendo que lean el código del comercio, ¿cierto? Y que tengan ahí su tabla de retención. Y eso nos va a ayudar. Igual el simulador también les va a facilitar algunas cosas. Pero pues la idea es que el simulador sea para validar las cifras, los datos. Y que ustedes hagan los cálculos respectivos. ¿Estamos? Sí, señor. Bueno, entonces, Sí. feliz tarde. Nos vemos luego. Gracias, profe. Con gusto, que estén bien. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe.